Bien, hola, buenos días. ¿Me escuchan ahí? Buenos días, profe. Buenos días. ¿Sí escucha bien? Pues de mi parte sí. Buenos días, sí, se escucha bien. Bueno, gracias. ¿Cómo les fue en el examen? ¿Todo bien? ¿Está muy complicado o sencillo? Pues voy a empezar a calificar los talleres. Por ahí el pasado mañana los exámenes. Bueno, entonces vamos a hablar, no sé si tengan dudas de lo anterior, ¿no? Pero ya esta parte que sigue del segundo corte trata sobre integrales dobles, ¿no? Funciones de dos variables, de tres variables. Entonces, fundamentalmente es eso y algunas aplicaciones, ¿no? Si uno mira el contenido programático aquí, entonces nos correspondería empezar aquí con la sección 14.1. Vamos a procurar en este corte seguir tal cual el lineamiento que está aquí, ¿no? Entonces hoy vamos a estudiar la sección 14.1 que se llama integrales iteradas y área en el plano. Bien, el sábado estudiamos integrales dobles. ¿Cómo se define la integral doble? Tiene que ver mucho con las sumas de Riemann que ustedes estudiaron en el curso de cálculo integral. Y luego vemos algunas técnicas para calcular estas integrales dobles, ¿no? Como cambio de variable, de coordenadas polares. Y se espera que en la segunda semana de este corte, por allá el día sábado, tengamos quiz, ¿no? Un quiz sobre lo que damos esta semana, fundamentalmente. Luego siguen algunas aplicaciones de la integral, ¿no? El área de una superficie, cómo se calcula. Integrales triples, aplicaciones para hallar el volumen de superficie, ¿no? Y luego, para finalizar este corte, vamos a crear los tipos de sistemas de coordenadas en el que podemos hacer integrales de forma más sencilla, ¿no? Entonces son integrales, perdón, la coordenada cilíndrica y la esférica. Esos dos sistemas son útiles fundamentalmente cuando nuestra región de integración es circular. Por ejemplo, en el plano de una superficie cuyo dominio sea el plano XY y esa región sea circular, ahí se recomienda usar o coordenadas polares o cilíndricas, ¿no? Fundamentalmente en esos casos. Entonces, este corte trata de integrales, principalmente. ¿Listo? Entonces vamos a hablar sobre la primera aproximación a eso, que es el capítulo, la sección 14.1. Entonces aquí vamos a ir leyendo el libro y abrimos las cuentas en la pizarra, los que sea necesario, ¿no? Entonces lo primero que habla el libro aquí es que, bueno, nosotros ya trabajamos con funciones de dos variables, calculamos derivadas parciales, ¿no? Una función de dos variables, y que si nosotros recordamos el teorema fundamental del cálculo, allá en el curso de cálculo integral, que más o menos establece lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, la integral de f' de x, integral de f' de x, ¿cuánto da esta integral de f' de x? ¿Quién se acuerda? La integral no definida, ¿no? Entonces recordemos que el operador integral es el operador inverso a derivar, ¿no? Hablo de operador porque eso es la derivada recibe funciones y envía una función en su derivada.
Entonces envía funciones en funciones. Por eso se habla de operador. Y el operador inverso porque si yo integro la derivada de una función, ¿esto qué me debe dar? Debe dar f de x. Más alguna constante por ahí. ¿Cierto? Entonces, en general, bueno, el operador integral, ¿qué es? Es una antiderivada de la función f que estamos integrando. Bien, entonces eso es que ustedes conocen este resultado. Entonces lo que nos dice la primera observación de esta sección del libro es que si nosotros tenemos una función de dos variables, f de x, y, ¿cierto? Nosotros ya calculamos sus derivadas parciales, sabemos hacer eso. Y la pregunta es que cómo recuperamos, digamos que calculamos la derivada parcial de f con respecto a x. Lo denotamos así, ¿no? F sub x. Entonces la pregunta es cómo recuperamos la función. Es decir, si tenemos esto, ¿cómo hacemos para obtener f? Sin calcular su derivada parcial, pues. Entonces, igual que aquí, o sea, teniendo en cuenta esta observación, si yo quiero encontrar f, lo que tengo que hacer es integrar aquí la función de dos variables, pero integrarla con respecto a x, ¿no? Porque con respecto a x fue derivada. Yo la integro con respecto a x. Esto me va a dar la función ya f de x, y. Y cuando hago esta integral, aquí permítanme hacer una observación, cuando hago esta integral con respecto a x, tengo que asumir que la variable y es constante. ¿Bien? Es decir, así como consideramos a y constante cuando derivamos parcialmente con respecto a x, de la misma forma, si integro, considero y constante. Por lo tanto, si ya aparece como un factor ahí, por ejemplo, supongamos que esta derivada dio x cuadrado por y. Entonces y podría salir de la integral como constante, porque estoy integrando con respecto a x. Entonces, esa es la primera aproximación ahí, o la primera observación que hacemos, que se hace en esa sección. Entonces uno integra con respecto a x y recupera la función de dos variables, pero no la recupera totalmente. Queda una parte ahí, así como en el lado derecho aquí de esta pizarra, cuando integré con respecto a x, quedó f de x más una constante. Acá también me va a quedar una constante. Pero esa constante no es solo un número, sino que podría ser algo que depende de y, podría ser una función que depende de y. Bien. Entonces nos tocaría usar otras condiciones para determinar esta constante y así saber exactamente quién es la función f de x inicial, ¿no? Pero en principio el operador integral normal funciona como el inverso de la operación derivada parcial. Entonces esa es la primera observación que se hace aquí, ¿no? Veamos aquí un ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí consideran esta función cuya derivada parcial es 2x por y. Si queremos saber quién es f, ¿no? Entonces podríamos integrar los dos lados. Entonces, f va a ser la integral de esta derivada parcial, es decir, la integral de 2xy con respecto a x. Bien. Integro con respecto a x porque aquí tengo es la derivada parcial de f con respecto a x. Y esto más adelante nos va a servir porque prácticamente estamos aquí resolviendo una ecuación diferencial. Prácticamente esto que está aquí es una ecuación diferencial. Y lo que nos está diciendo es, encuentre la función de dos variables tal que la derivada parcial de esa función con respecto a x da 2xy, ¿no? Entonces miren aquí cómo se hace esta integral. Aquí, como les decía, el y es constante. Puede salir de la integral entonces. Y lo que me queda es la integral de 2x con respecto a x. Y bueno, esa integral va a dar x a la 2 sobre 2. Entonces el 2 se cancela. ¿No? Aquí me queda
y por x cuadrado más la constante, pero esta constante en este caso va a depender de y. Porque hay una información ahí con respecto a y que no logra capturarse en la integral, ¿no? Entonces, aquí el libro menciona eso, ¿no? La constante de integración es una función de y. Entonces, cuando hacemos esa integral, recuperamos la función parcialmente. ¿Por qué parcialmente? Porque falta conocer esa c de y. Bien, entonces ahí prácticamente resolvimos una ecuación diferencial ordinaria con ese procedimiento, pero en este ejemplo no tenemos cómo encontrar esa constante. No nos damos información. Entonces, en principio, cualquier función de y sirve ahí. Es decir, si esa constante c de y es igual a y o y al cubo, todas esas funciones de dos variables van a servir, que van a satisfacer esta condición inicial acá de la derivada. Entonces, esa es una primera observación que hace el capítulo. Y lo otro es, bueno, lo otro es cómo hacemos estas integrales de funciones de dos variables, pero integrales definidas, ¿no? Entonces, nuevamente es usar un resultado aquí del cálculo integral, que nosotros sabemos que cuando tenemos integrales definidas, por ejemplo, la integral de 1 a 2 de alguna función f. Entonces, el segundo teorema fundamental del cálculo que nos salva para hacer esto, porque cuando uno define la integral así, con la integral definida entre dos números, esto se le da la interpretación de ser un área bajo la curva, ¿no? Y la primera aproximación o la primera definición que se da para hallar estas integrales es por medio de un límite usando sumas de Riemann, ¿no? Que lo que hace es inscribir rectángulos en el área bajo la curva f. Bien, uno toma un límite así, define un n por ahí, n es la cantidad de rectángulos que defino bajo la curva. Tomamos el límite y eso es una suma de Riemann, que es, la suma de Riemann se define como f de los x sub i por los delta de x, ¿no? Que uno hace una partición uniforme y suma esto, que es el área, este f de x, y por delta de x es el área de cada uno de esos rectángulos que inscribo bajo la curva. Y sumo eso de 1 hasta n. Y luego tomo el límite cuando n tiende a infinito. Esto es una suma de Riemann. Y así definíamos la integral, ¿no? De pronto algunos de ustedes hicieron una suma de Riemann ahí en el curso anterior. Entonces es un trabajo bastante tedioso. Sin embargo, el segundo teorema fundamental del cálculo dice que si tenemos una antiderivada de la función f, llamémosla f mayúscula. Bien. F mayúscula. ¿Qué quiere decir que sea una antiderivada? Pues que la derivada de f mayúscula me da la función que estoy integrando. Entonces, si tenemos alguna antiderivada de la función que estoy integrando, la integral de 0 a 1 es simplemente evaluar la antiderivada en 2 y restarle cuando evalúo en 1, ¿no? Eso es el teorema fundamental del cálculo del segundo. Entonces, Profe, buen día. buen día. Profe, era para de pronto sugerirle algo cuando estemos en la pizarra. No sé Sí, si pueda rayar un momentico. rayar. Sí, rayar la pantalla un momentico. Es que Sí, cuando, no sé si soy solo yo, pero cuando vuelvo a ver los videos para repasar, justo cuando se está trabajando en la pizarra, en esta parte aproximadamente donde estoy rayando, en el video no se ve nada porque aparece el cuadro
de la cámara suya y el de los participantes. Entonces, cuando usted escribe ahí, pues no se va a ver en el video. Ah, ya. Oh, listo, listo. Gracias por la observación. Entonces tengo que hacer una línea por aquí. Eso, la Sí, que una usted hizo línea ahí. como imaginaria en esa parte donde rayé para que no se vea, o sea, una línea imaginaria para que usted no escriba en esta parte aproximadamente. Eso. Ah, listo. Bien. Entonces voy a hacer la línea imaginaria aquí una vez. La vamos a Listo, hacer. profe. Gracias. Bueno, Vamos a hacerla real ya. Es decir, no imagino. Por aquí, ¿no? Bueno, entonces lo que ha escrito sí, profe, aquí aproximadamente. aproximadamente. Vamos a ver si ahí funciona. Bien, entonces eso es el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿no? Que nos permite ya calcular estas integrales sin usar suma de rima. Entonces, aquí, como nosotros más adelante vamos a hallar integrales dobles, es decir, más adelante vamos a tener una integral así, tipo, por decir algo, la integral de 1 a 2, más adelante le dará un sentido a todo esto. Y la integral, digamos, de x a 3x por acá. Por aquí coloco una función de dos variables, 9y por x. Por aquí coloco un diferencial de y. Más adelante estaremos enfrentándonos a este tipo de objetos. Bien. Entonces, en estas integrales van a ser así. Primero se hace la integral interna. Entonces, uno hace un corchete aquí y hace esta integral interna. Y lo que estamos haciendo hoy es ver que cuando tenemos integrales dobles o triples, eso se va a reducir a resolver una integral de una variable. Simplemente considero constante. Por ejemplo, en este caso, sáquense entre corchetes aquí. Estoy integrando con respecto a y. Entonces, esta x que está aquí saldría como una constante y haría la integral normal. La integral de 9y es 9y a la 2 sobre 2. Entonces, hoy estamos preparándonos para eso. Por eso estamos hablando del teorema fundamental del cálculo y haciendo unos ejemplos, tratando de aproximar esto. En principio no tienen que saber más sobre eso. Entonces, fíjense en lo siguiente. Aquí nos aparece una integral. Yo hago acerco esto un poquito aquí. Entonces consideremos ahorita esta integral, la integral de la función que hicimos antes, la integral de 2xy. Bien, sin embargo, esta es una integral definida. ¿Definida entre quiénes? Bueno, definida entre 1 y 2y. Bien. Note que en este caso estoy integrando una función de dos variables, sí, pero lo estoy integrando con respecto a x. Por lo tanto, se asume que y es una constante. De la misma forma en que cuando derivamos con respecto a x asumimos que y es constante. De la misma forma aquí y es constante. Y ya conocemos una antiderivada de esta función. Ya vimos que la integral de 2xy, la acabamos de hacer acá arriba, nos dio x cuadrado por y, más otro pedazo aquí que depende de y. Sin embargo, esa constante que depende de y no va a interesar. Bien, podemos asumirla que es cero. Así como cuando ustedes, en el curso de cálculo integral, para hallar una antiderivada y hacer la integral, permítanme hacer esa observación aquí. Ustedes cuando hacen, por ejemplo, la integral de x cuadrado por dx, la integral de 1 a 2, ¿qué antiderivada ustedes colocan? La que no tiene la constante, ¿no? Colocan x a la 3 sobre 3. Bien. Y evalúan esto en 2 y 1. Pero bien, alguien podría colocar x a la 3 sobre 3 más 8 o más 9 o más 1. Sin embargo, todo eso da lo mismo porque como usted está, si usted suma esta constante, digamos 8, y usted evalúa 2 y luego resta cuando evalúan 1,
Entonces me aparece el 8 y luego se resta el 8 con la otra parte. Entonces no importa la constante. Lo mismo va a pasar acá. No va a importar colocar esa constante C de Y aquí en el libro. Y solamente colocamos esa antiderivada, que es aquí al lado sobre 2. ¿Bien? Ahí se usó el primer teorema fundamental del cálculo porque miren, coloco la antiderivada y la evalúo en 2y y le resto cuando evalúo en 1. Ahora, observen que esta integral se hizo fue con respecto a x. Bien. Entonces, ¿dónde tengo que evaluar? ¿Dónde está x? Entonces, por eso coloco aquí 2y al cuadrado por y. Evalúo dónde está x. Menos, ahorita resto cuando evalúo en 1. Cuando x lo evalúo en 1. Entonces me quedaría 1 al cuadrado por y. Y si hago las cuentas, 2y al cuadrado me da 4y al cuadrado. Perdón, 4y al cuadrado. Por y me da 4y al cubo, ¿no? Menos y. Entonces, fíjense aquí lo que les decía, ¿no? Sustituir en x por límites de integración con respecto a x que se está integrando. Y el resultado de esa integral es 4y al cubo menos 4y. ¿Bien? En todo el proceso se está asumiendo que y es una constante. Entonces, se hizo esa integral sin ningún problema, ¿no? ¿Tienen dudas? Por favor, las lo consultan de una vez. Entonces, estamos aplicando los resultados mejor dicho, aplicamos el teorema fundamental del cálculo. Estamos haciendo integrales normales. Simplemente que todo el tiempo asumimos y constante. Y ya. Entonces, lo que se hizo antes se puede resumir en lo siguiente. Si tenemos la integral de una función de dos variables, de su derivada parcial con respecto a x, y es una integral definida, ¿no? ¿Cuáles son los extremos de integración? El extremo inferior es una función h1 de y. Quiere decir esto que depende exclusivamente de y. Y el extremo superior también es una función de y. Entonces esta integral va a dar lo que ustedes ven aquí, cuando integro con respecto a x. ¿Por qué? Porque primero que todo una antiderivada de f sub x es la misma función f de xy. Bien, es una antiderivada. Y esa antiderivada se está evaluando en los extremos de integración. En este caso, estas dos funciones que dependen de y. ¿Y dónde lo evalúo? Lo evalúo en x. Entonces, por eso aquí queda f evaluado en h2 de y, menos f evaluado en h1 de y, y. Bien. Si quiere, hacemos otro ejemplo aquí en la pizarra. A ver. Entonces, esto nos está preparando para más adelante las integrales dobles, ¿no? Aunque cuando vamos a hablar sobre integrales dobles, se van a definir de la misma forma que se definió en cálculo integral, como una suma de Riemann. Pero en este caso las sumas de Riemann van a ser un poquito más complicadas, porque ya no estamos particionando, digamos, ya no vamos a partir el eje X en sus intervalos de longitud delta de X, sino que tenemos que particionar el plano. Entonces definir una cuadrícula aquí. Entonces definir aquí, de hecho particiono el plano. Defino muchos cuadrados. En lugar de tener delta de X, voy a tener un delta de X y un delta de Y. Y defino muchos cuadrados. Entonces todo esto complica más la suma de Riemann en este caso. Entonces nos estamos preparando para eso, pero a la final todo se va a simplificar. Va a existir un equivalente al segundo teorema fundamental del cálculo y todas las cuentas van a reducir a hallar integrales del tipo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Entonces, pensemos en esta integral para ejemplificar el teorema que estaba ahí en la cajita. Entonces, digamos que tenemos la integral aquí. Hagamos una con respecto a y.
coloquemos aquí 3x, esta función. Voy a integrar entre 3x y x cuadrado. ¿Cierto que una función de dos variables, ¿qué función escojo ahora? Pensémoslo así. X a la 2 por 2y, pues está muy simple esa. Por 2y. Coloquemos una función trigonométrica aquí. Coloquemos x a la 2 por seno de y. Bien, por dy. Voy a hacerlo con dy porque en el libro se hizo con dx. Entonces, veamos esa integral. Entonces, voy a integrar con respecto a y. Entonces, en todas las cuentas voy a asumir que x es una constante. Entonces, voy a hacerlo bien despacio. Aquí, este primer x cuadrado, como es constante, puede salir de la integral. Entonces, me quedaría x cuadrado acá. Integral de 3x, perdón, desde 3x hasta x cuadrado, seno de y. Por dy. Ahora, ¿cuál es una antiderivada de la función seno de y? ¿O cuánto es la integral de seno de y? ¿Quién conoce una antiderivada ahí? Bueno, menos coseno de y, ¿no? La derivada de menos coseno es seno. Entonces, a la antiderivada y la evalúo en los extremos de integración, en x cuadrado 3x. Pero en este caso, como integré con respecto a y, evalúo donde está lleno. Entonces, esto va a dar que, no sé si ustedes se acuerdan de ese truco, que uno puede quitar este menos de aquí e invertir acá los órdenes de evaluación, ¿no? Es decir, yo puedo quitar este menos y acá invertir. Entonces, puedo colocar aquí 3x y aquí x cuadrado. Bien, entonces como esto es una integral con respecto a y, esta integral va a dar, cuando lo evalúo, va a dar, bueno, el x cuadrado queda como constante aquí, factor de coseno de 3x, coseno de 3x menos coseno de x cuadrado. Bien. Entonces miren que se hizo la integral de forma habitual, simplemente teniendo en cuenta esas observaciones que les digo, ¿no? Se asumen, se integra con respecto a y, asumen x constante, y cuando evalúan en y. Bien. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Entonces, es prácticamente eso lo que captura este cuadrito azul aquí. No tienen que memorizarlo, simplemente es un resumen de lo que se hace. Entonces, aquí ellos dicen, bueno, en este caso hacen una observación, es que no tiene ningún sentido esta integral. La integral de 0 a x, y por dx. Bien. Entonces, ¿por qué es que esta integral no tendrá sentido, esta que está aquí? Bueno, porque los límites de integración no pueden ser, a ver, ahí en el libro habla lo siguiente. Vamos a borrar eso. La integral de 1 a x y por dx. Entonces, ¿por qué esto? Dice que eso no tiene sentido? Veamos por qué. Primero que todo, si no miramos los extremos de integración, solamente la integral, estoy integrando con respecto a x. Bien. Entonces, en ese caso,
la variable x, ella tiene que moverse en el intervalo donde estoy integrando. Bien. Por ejemplo, ustedes saben cuando uno integra de 1 a 2, a ver, hagamos un paralelo acá. Si yo integro de 1 a 2 la función x cuadrado de x, este operador que me está diciendo que que la x se va a mover desde 1 hasta 2, ¿cierto? Es decir, que x tiene un proceso dinámico aquí, hay una especie de movimiento, cuando uno define este símbolo aquí. Y el movimiento en este caso es para la variable x. ¿Y dónde se mueve? De 1 a 2. Entonces, si venimos aquí al lado izquierdo, x es la que se va a mover, pero x es al mismo tiempo se va a mover entre 1 y x, y a su vez x es constante. Porque cuando yo lo defino como un límite de integración, estoy asumiendo que x es constante. Entonces, por un lado es constante, y por otro lado x se tiene que mover de 1 a x. Entonces, en ese sentido es que esto está mal planteado así. Esto no significa nada. Bien, solo que la observación que nos hace el libro, bueno, para que ustedes tengan en cuenta. Bueno, aquí se hace otro ejemplo, ¿no? Este sí tiene sentido porque, fíjense, se itera con respecto a y. Entonces asumimos x constante y, bueno, y va a variar desde 1 hasta x. X está fijo. Entonces tenemos este otro caso aquí en integral sencilla. Aquí podemos usar propiedad de linealidad de la integral, ¿no? Tengo una suma, entonces son la suma de las integrales de cada término. Bien. Si quieren podemos hacer esa. Bueno, la voy a dejar para que ustedes la revisen como ejemplo. Yo hago otros ejemplos. Bueno, aquí estos ejemplos son. El ejemplo anterior sirve para el ejemplo 2. Entonces hagamos ejemplo 2 aquí con bastante detalle. Bien. ¿Cómo sienten? No hemos hecho nada nuevo, ¿cierto? En principio así muy nuevo no. Solo es jugar aquí un poco con esas dos variables. Entonces tenemos la integral. Ahora hagamos la integral que está ahí. Integral de 1 a x de la función 2x cuadrado por ya la menos 2 más 2y por dy. Bien. Entonces yo puedo separar esto en dos integrales. Tengo una suma de dos términos. Entonces podría reescribir esto si quiero así. Aquí para no escribir mucho. Si yo separo esto me queda la primera integral aquí con respecto a y. Más la integral de 1 a x del otro término que es 2y, ¿no? 2y por dy. Eso es propiedad de linealidad. Ningún problema. Ahora, aquí en esta primera integral del lado izquierdo, ese 2x cuadrado sale como constante. Bien, noten, estoy integrando con respecto a y. Entonces me quedaría 2x cuadrado integral de 1 a x de y a la menos 2 por dy. Estoy haciendo todos los pasos hoy aquí. Más, bueno, esta integral de 2y, la integral de 2y que me da 2y a la 2 sobre 2. Por lo tanto, esa integral me va a dar y al cuadrado, simplemente. Y al cuadrado. Y esa es la anterior evaluada entre. Yo escribo este corchete más. Evaluada. Esta es la notación que uno usa para indicar eso, ¿no? Que la va a evaluar entre x y 1. Bueno, entonces, aquí por el lado izquierdo, ¿cuánto es la integral de y a la menos 2?
¿Cuál es la regla que uno usa aquí? Entonces uno suma, ¿no? Le suma 1 al exponente, entonces, y divide sobre eso. Entonces, me daría menos 2, le sumo 1, me daría y a la menos 1 sobre menos 1. Esa es la antiderivada. Y eso lo evalúo en los extremos x, 1. Bien, más. Y aquí en este lado derecho, aquí, de una vez ya puedo evaluar, ¿no? Entonces colocaría x al cuadrado menos 1 al cuadrado, que es 1. Esto me da la evaluación que está aquí. Y en el lado izquierdo, recordemos que y a la menos 1 es lo mismo que tener 1 sobre y. Entonces eso se puede escribir, pasemos acá. Eso se puede escribir como ese menos se puede escribir aquí en el lado izquierdo, me daría menos 2x cuadrado sobre y, porque ya la menos 1 es 1 sobre y. Sobre y. Bien. He evaluado entre 1 y x. Y sumado, bueno, con lo que nos dio x cuadrado menos 1. Bueno, pregunta hasta ahí. ¿Está todo bien? Entonces yo voy a borrar aquí esta parte, esta última línea. Estoy abriendo las cuentas, en el libro están, pero no hacen todos estos detalles. También ellos asumen que que no hay ningún problema con eso. Bueno, miren que aquí me tengo un menos. Tengo este menos. Entonces puedo hacer el mismo truco de antes, ¿no? Puedo quitar el menos e invertir el orden en que evalúo. Entonces si yo tengo la evaluación de 1 de primero en x y luego en 1, puedo invertir aquí. Evaluar primero en 1 y luego en x. ¿Y dónde evalúo? Recuerde que toda esta integral se hizo con respecto a y, entonces evalúo dónde está y. Entonces eso sumaría 2x cuadrado sobre 1 menos 2x cuadrado sobre x, que es lo mismo que tener 2x más x cuadrado menos 1, que es lo que está en el lado izquierdo. Entonces ya hice la integral y mire que me quedó una función que depende solo de x. Bueno, aquí todavía puedo simplificar un poquito. Aquí puedo, este 2x cuadrado con ese x cuadrado del lado de aquí, daría 3x cuadrado. Entonces al final esto va a dar 3x cuadrado menos 2x más 1. Entonces fíjense lo que ocurrió. Nos quedó una función que depende solamente de x. Bien. Entonces, de hecho, ¿Menos 1 o más 1? mira, aquí está el resultado. Miren que cuando integro con respecto a y, miren que aquí me aparecían las dos variables y cuando acabé la integral me quedó algo que depende solo de x. Y eso es interesante porque entonces tiene sentido plantearse esta integral doble que ustedes ven aquí, en el ejemplo 2. Porque cuando yo haga la integral que está en el corchete, ya la acabamos de hacer, de hecho, y nos quedó algo que depende solo de x, y luego eso lo puedo integrar entre dos números. Entonces, enseguida hacemos este ejemplo, que no acabó el tiempo. Bien. Entonces, descansen 10 minuticos ahí para que tomen café con el pan y enseguida continuamos. Bien.